La rebelión comienza. Un grupo de estancieros del sur de la provincia se levanta en armas. Su objetivo, derrocar al gobernador Juan Manuel de Rosas. La gestión que lleva adelante este líder comienza a cansarlos. Aunque es el hombre fuerte del federalismo, Rosas está preocupado. Los franceses bloquean el puerto de Buenos Aires. Uruguay y Corrientes se unen en su contra. Pero con el paso de los días, la victoria se inclina a su favor. Una nueva fuerza aplaca a los rebeldes del sur bonaerense. Un grupo formado por indígenas aliados al gobernador. Entre estos hombres valientes se destaca un cacique, un líder que permitirá la consolidación del poder rosista. Su estrategia se basó en alcanzar la paz a través de acuerdos. Sus fuerzas jugaron un rol fundamental en la victoria del federalismo. Negociador, padre, cacique, su nombre es Juan Catriel. Durante mucho tiempo, la frontera bonaerense, ubicada a unos 100 kilómetros de Buenos Aires, es una zona conflictiva, un límite que separa dos mundos, el indio y el criollo. Hacia fines del siglo XVIII, la situación cambia. Se establecen pactos con los grupos originarios y la paz tan ansiada llega. Pero muy pronto la tensión regresa. En el año 1820, Buenos Aires se convierte en provincia. Con la guerra de independencia terminada, las autoridades porteñas se fijan una nueva misión: expandir la frontera sur. Muchos estancieros empiezan a avanzar más allá del Salado, cruzando el Salado, y empiezan a poblar los campos del sur de la provincia de Buenos Aires, casi como si el río desbordara, ¿no? Se produce un avance de la población sobre las tierras indígenas. Esto empieza a generar complicaciones. La dinámica pobladora se incrementa a medida que avanza el siglo XVIII y que empieza el siglo XIX, y encuentra su momento de mayor aceleración hacia 1820. Tratando de responder en parte a la demanda de ganado del mercado externo, se necesitan tierras para dedicar a la producción pecuaria. El 7 de marzo de 1820 se firma el Tratado de Miraflores. El hacendado Francisco Ramos Mejía, en representación del gobierno, se reúne con los principales grupos indios del sur de la provincia. Y entre sus disposiciones más importantes está que ambos, tanto el gobierno de Buenos Aires como las poblaciones indígenas, se comprometen a reconocer como límite las estancias avanzadas que hay sobre la campaña. Por supuesto, este tratado finalmente es quebrado por Martín Rodríguez en 1823. Hacia fines de 1820 surge un nuevo conflicto. Un contingente indígena proveniente de Chile se alía con los ranqueles locales. El líder revolucionario chileno, José Miguel Carrera, al mando de esta nueva fuerza, planea algo osado:
Un ataque que quedará marcado a fuego en la memoria de los habitantes de Buenos Aires. Para el gobernador Martín Rodríguez, los indios al sur de la provincia son cómplices del Malón. El líder porteño organiza una expedición militar y ataca a los grupos originarios. Entre estos grupos se encuentra uno liderado por un importante cacique, Juan Catriel, apodado el Viejo. Aunque no existe una fecha exacta, se estima su nacimiento hacia el año 1775. Las crónicas presentan a Juan Catriel como un hombre de tez cobriza, corta estatura, algo obeso y de mal carácter. Entre sus pares es respetado y admirado. Las primeras referencias que tenemos sobre Catriel en la documentación son de inicios de la década de 1820, cuando ya como jefe de parte de la agrupación Pampa se asienta en una estancia de Nicolás Anchorena, que era un importante hacendado del sur de la provincia de Buenos Aires. La documentación figura recibiendo distintos bienes en la estancia de Anchorena. Suponemos que en pago a su trabajo como peón rural, posiblemente, porque bueno, era una época de escasez de mano de obra y los indígenas eran utilizados como peones rurales. La acción represiva del gobernador Rodríguez afecta también a los productores agropecuarios. Los malones que atacan sus establecimientos empobrecen la economía y empujan a sus habitantes al éxodo. Sin embargo, la fuerza militar porteña se enfrenta a un enemigo ingenioso. Los grupos indios, entre los que se encuentra el de Catriel, se dividen y trasladan constantemente de lugar. Esta hábil estrategia conduce al fracaso definitivo de las fuerzas porteñas. Después de la fallida incursión militar, el gobierno porteño enfrenta un nuevo desafío. En 1826, Brasil declara la guerra a las Provincias Unidas del Río de la Plata. El peligro de que la hostilidad a India sea utilizada por los brasileños moviliza a las autoridades. La paz se convierte en algo imperativo. A tal fin, el flamante presidente Bernardino Rivadavia convoca al estanciero Juan Manuel de Rosas. Este hombre, conocido y respetado por sus compañeros productores, queda a cargo de la llamada Comisión Pacificadora de Indios. Rosas es un personaje ligado en primer término al mundo rural. Conoce las costumbres de los habitantes de la campaña y casi que es un gaucho por excelencia, ¿no? Y también al mundo indígena. Los conoce de largo tiempo, conoce sus características fundamentales, maneja muy bien las destrezas que son valoradas entre la población indígena, sabe montar en pelo, habla la lengua pampa. Hablar la lengua pampa implica tener la posibilidad de dirigirse al otro como si yo fuera uno más de los otros, dirigirme a ellos en sus términos. Y por otro lado, manejar el lenguaje de la población indígena da acceso a un universo cultural que tiene que ver con el vocabulario, con las palabras. La noticia ha llegado. El peón le informa que los indios están allí. Los caciques Catriel y Cachul aguardan.
De pronto, observan una figura que se aproxima. Rosas, sonriente, les estrecha la mano con seguridad. De esta forma, se da inicio a las negociaciones. La reunión entre Rosas y los caciques es exitosa. Esto da término a los abusos por parte de comerciantes criollos. Asimismo, se pautan los lugares en donde se realizarán los intercambios. Para sus interlocutores, Rosas parece un hombre confiable. Una atmósfera positiva nace alrededor de Catriel y Cachul, llamados los indios amigos. Entonces, la importancia de Catriel va a ser doble en este periodo. Además de ser uno de los principales caciques que pactan con el gobierno, que entran en esta comisión pacificadora, también va a ser uno de los primeros que preste indios de pelea para luchar contra otros grupos indígenas. Con Rosas lo particular es que va a ser una relación muy cercana. Catriel va a hospedarse en repetidas oportunidades en la ciudad de Buenos Aires, donde va a ser curado de una dolencia que le afectaba en los ojos. Tiene relación epistolar con Rosas, de manera que se da una relación más que nada personal, no tanto diplomática, sino donde el conocimiento entre los dos personajes era bastante importante. Mientras Catriel consolida su poder, los malones impulsados por otros grupos indios continúan. Esto lleva a que el presidente Rivadavia opte nuevamente por una actitud belicosa. Organiza nuevas expediciones militares, esta vez bajo el mando del coronel Federico Rauch. Interesados por mantener sus pactos, Catriel y Cachul colaboran con el gobierno. Gracias a la información que proveen, la milicia criolla logra la victoria. Pero el esplendor máximo de Catriel el Viejo llegará de la mano de uno de los incidentes más oscuros de la historia argentina. El 1 de diciembre de 1828, el gobernador federal Manuel Dorrego es fusilado por orden del unitario Juan Lavalle. Este asesinato marca el inicio de la Guerra Civil. Mientras que Rosas se refugia en Santa Fe, grupos de paisanos se aglutinan en montoneras y luchan contra los unitarios. Catriel y sus hombres, hostigados en el pasado por el ejército, también se suman a la lucha. Por la acción de los paisanos y de los indios que debilitan las fuerzas de Lavalle, Rosas es elegido al año siguiente gobernador de Buenos Aires. Cuando Rosas llega a la gobernación de la provincia en 1829, va a mantener esta política de negociación pacífica con un agregado o una diferenciación sustancial con respecto al periodo anterior, que es que dentro del presupuesto de la provincia de Buenos Aires va a haber una partida presupuestaria destinada precisamente a agasajar y racionar a los caciques o a los indios que se incorporen a esta negociación pacífica y se asienten en la campaña de Buenos Aires. Esto también se va a conocer con el nombre de Negocio Pacífico de Indios. Y nuevamente acá también la figura de Catriel va a ser una de las más importantes de este esquema de relaciones pacíficas. ¿Qué implicaba este negocio pacífico o qué implicaba destinar una partida presupuestaria? Que estos grupos iban a recibir todos los meses una cantidad de ganado, yeguarizo y vacuno, yeguarizo para alimentación, porque la carne de yegua era la principal
alimentación de los indígenas y ganado vacuno y ovino también para aumentar sus propios rodeos. Bajo la órbita rosista, Catriel realiza distintos trabajos en las comunidades indias. Proporciona información, entrega cautivas, conduce ganado y presta ayuda militar. Asimismo, Catriel amplía su negocio pacífico, el cual consiste en tender un puente de comunicación entre comunidades indias y el mundo criollo. Para el gobernador porteño, Catriel y Cachul son sus mejores y más amigos fieles. Se instalan en sus estancias y reciben beneficios por su trabajo. Pero con el paso de los años, la situación cambia. Estos líderes indios son enviados a la frontera a fin de defender la campaña. De esta forma, se convierten en milicias auxiliares del ejército provincial. Pero la lealtad de Catriel no disminuye en absoluto. Cuando en 1833 el gobernador impulsa su campaña al desierto, el cacique aporta 1.500 indios de lanza. 2 años después, y con motivo de un festejo en honor a Rosas, Catriel expresa: Juan Manuel es mi amigo muy bueno, nunca me ha engañado. Yo y todos mis indios hemos de morir por él. Pero el negocio pacífico de Catriel no detiene los malones. Bahía Blanca y Tapalqué sufren estos violentos ataques y sus organizadores gozan de la ayuda unitaria. Nuevamente, los hombres de Catriel se ponen al servicio de las fuerzas federales. Un acontecimiento importante para seguir el devenir de la historia de Catriel y de su relación con Buenos Aires y con Rosas en particular es el episodio que se da en 1839, conocido como la Revolución de los Libres del Sur, que es un levantamiento de los principales estancieros del sur de la provincia contra el régimen rosista. Los rebeldes van a tomar el Fuerte Independencia y la liberación del fuerte, la recuperación del fuerte va a ser posible en gran medida por la participación de estos indios de pelea de la agrupación de Catriel. Los indígenas, cuando se retiran a sus tolderías, van a llevarse ganado, pero la orden de Rosas va a ser no obligarlos a devolver el ganado, sino, por el contrario, felicitarlos por haber ayudado a la represión de este movimiento contrario a su gobierno. Hacia 1840, la actitud del gobernador porteño hacia las tribus rebeldes cambia. Ya no intenta reprimirlas, sino más bien seducirlas para llegar a un punto de diálogo. Eso va a llevar a que Rosas se concentre mucho en asuntos más de política interna y va a delegar en Catriel la gestión de los asuntos del negocio pacífico. ¿Qué quiere decir eso? Catriel se va a posicionar como el principal interlocutor en los asuntos indígenas y va a funcionar como intermediario entre nuevos grupos que quieren incorporarse al negocio pacífico y el gobierno de Buenos Aires. Entonces va a ser Catriel el que se entreviste con los nuevos líderes, los nuevos caciques que quieren recibir estas raciones y asentarse en la campaña de Buenos Aires, y el que va a dar su opinión a Rosas sobre si es conveniente, si es factible confiar en este cacique e incorporarlo a este sistema de obsequios y de regalos que formaban parte de su política indígena. El gran objetivo de Rosas es pacificar la frontera y que los grupos indios se asienten definitivamente. Pero la salud del cacique se deteriora.
El corcel atraviesa los jardines de la quinta del gobernador. El viento fresco agita el cabello gris del jinete. Aunque está casi ciego, logra sentir la belleza de aquel lugar. Desde la ventana de su oficina, Rosas descubre al visitante. Mientras Rosas ayuda a su amigo a desplazarse, recuerdan viejas vivencias en común. Ignoran que esta será la última vez que se vean. La muerte del cacique aconteció durante el año 1848. Su hijo, Catriel el Joven, se convirtió en el nuevo líder del grupo. La caída del gobernador Rosas en 1852 cambió radicalmente el panorama político. El joven cacique terminaría siendo perseguido por las fuerzas nacionales. Julio Argentino Roca lo encarceló y le quitó sus tierras. De esta forma, concluyó el trabajo iniciado por Catriel el Viejo, un hombre que creyó que la paz con los criollos era el camino para garantizar el futuro del pueblo indio.